Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de primeros años de bachillerato. Es un gusto saludarles, estar un día más con ustedes. Buenos días a todos los que saludan en el chat. Bueno, Ángel Daniel, Evelyn, Emilia y a todos los que ya están conectados. Ahora tenemos más estudiantes, era lo que yo les decía al inicio. Bienvenidos a los chicos de general que están también con nosotros aquí acompañándonos en esta clase hoy. Espero que todos estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan descansado, que hayan podido pasar momentos agradables con sus familiares también. Recuerden que, pues sí, siempre es importante dedicar un tiempecito para nosotros, ¿verdad? Para poder ver alguna serie, jugar con algún videojuego que nos llame la atención o simple y sencillamente dormir. Así que espero que la hayan pasado muy bien y que estén listos ya para comenzar una semana más de clases. Esta semana ya estamos previo a empezar exámenes, así que ya se nos viene ese otro episodio en el que estoy segura que pues van a salir muy bien, en el que todos van a dar lo mejor de ustedes. Yo sé que son bastante dedicados y cuando hay intención de hacer las cosas bien, pues créanme que todo les va a salir bien. Así que les presento la agenda para el día de hoy. Bueno, tenemos la fecha, hoy es 8 de marzo del 2021. Siempre tomen nota en su cuaderno, por favor, de las fechas. Yo siempre les digo que es de mucha utilidad porque en cualquier cosa usted sabe el orden de las clases y si usted quiere ir a buscar a YouTube, ya sea algún contenido del temario que usted vea en el examen, aunque en el temario se les ponen los enlaces, pero independientemente algún problema que usted quiera solventar, su cuaderno le puede servir de base para saber qué día se desarrolló cada uno de los temas. Así que, bueno, la agenda de hoy, lo primero que vamos a hacer es presentar el contenido y el indicador de logro y la reflexión. Esta semana vamos a estar reflexionando un poco sobre el papel de la mujer en la sociedad. De hecho, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones. Bueno, igual debería de ser no solamente un día, ¿verdad? Debería de ser siempre en el que las mujeres pues luchemos por nuestra o por la igualdad de oportunidades y pues que demostremos lo que somos capaces de hacer. Y bueno, vamos a estar hablando de eso durante la semana. Igual todos valemos, ¿verdad? No es que la mujer valga más que el hombre o viceversa, todos somos personas y todos debemos tener igualdad de derechos e igualdad de deberes también, ¿verdad? Vamos a hacer la lectura mecánica, vamos a escucharla. Este día la va a realizar el compañero Arturo Gómez de Primero Electrónica. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos o una retroalimentación, mejor dicho, de la clase anterior en el que empezamos a hablar de la Edad Media y luego vamos a desarrollar la parte que nos corresponde a hoy, que es las expresiones literarias de la Edad Media. Aquí está el contenido. Principales expresiones literarias de la Edad Media, la España medieval y expresiones literarias en la península ibérica. Si ustedes se fijan, son básicamente tres elementos o tres apartados que vamos a abordar, pero en realidad se van complementando entre ellos. Todo es una continuación. La semana pasada iniciamos hablando de qué fue o qué es la Edad Media, de qué siglos a qué siglos comprende, cuáles fueron las etapas, ¿verdad? La alta, la baja Edad Media. Luego hablamos un poco acerca de la organización social, la pirámide estamental, cómo estaban distribuidos. Hablamos un poco sobre los sistemas económicos que imperaron, la diferencia entre el feudalismo, la burguesía, cómo se desarrolló cada uno. Y ahora vamos a centrarnos ya un poco más en la parte literaria, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de qué tipo de literatura se creó, vamos a ver también cómo influyó durante la Edad Media, cómo estuvo organizada España y cuáles fueron las principales obras también de España. Yo creo que esto, bueno, ustedes lo van a complementar si es que no lo vieron ya en literatura española, la parte de la Edad Media en España específicamente, porque nosotros acá abordamos casi siempre de manera general. El indicador de logro o los indicadores, porque si ya se fijaron, no es solo un tema nada más, sino que tenemos varios aspectos que vamos a abordar. El primero de ellos es identificar las principales manifestaciones literarias propias de la Edad Media y luego explicar con entusiasmo e interés la fusión de los tres mundos en la sociedad española. ¿Cuáles son estos tres mundos que se unieron o que se mezclaron o que se desarrollaron durante la Edad Media? El cristiano, el hebreo y el musulmán. Así que
La idea es aprender un poco más sobre eso. Como les digo, la parte contextual es importante porque nos ayuda a ubicarnos un poco más, pero tampoco es el objetivo memorizar o conocer a profundidad, porque la parte contextual es solo para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y que nos sea un poco más fácil la comprensión de la literatura en ese momento. Entonces, la reflexión de hoy, si ustedes se fijan, ahí tenemos una imagen de una mujer y dice: detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. Vamos a ver si alguien me quiere dar su opinión de todos los que están conectados, ya sea que tome como base simple y sencillamente la frase, lo que nos quiere decir, o si conoce algún ejemplo de algún familiar, de su mamá, de alguna tía, de alguna persona en la que usted pueda sentir que se aplica esta frase, o usted mismo, en el caso de las niñas que están aquí, si consideran que ya aplica esta frase para alguna de ustedes, pues quiero escuchar por lo menos a una persona, ya sea niña o niño, ¿verdad? No es exclusivo que solo las mujeres van a hablar en la clase de hoy o toda la semana, no. Esto es igual para todos. Entonces, ¿quién se anima? Vamos a ver si hay algún valiente o alguna valiente. Yo, señor. Vaya, adelante, hija, dime. Bueno, creo que la verdad esta frase abarca muchos aspectos de la vida de una mujer, ¿verdad? Porque tenemos muchas luchas con nosotras mismas también. En primer lugar, siento de que el hecho de retarnos a conseguir metas, sabiendo que a veces tenemos limitaciones, creo que es algo que aplica también a esta frase. Y pues un ejemplo de ello puede ser, bueno, personalmente para mí es mi abuelita, pues mi abuelita se quedó viuda y su mamá murió cuando ella recién nació y ella se quedó con sus hermanos, ella tuvo que cuidarlos y pues tenía una vida bastante, bueno, mi bisabuelo era bastante estricto con ella. Entonces, cuando ella tuvo sus hijos, ella tuvo 5 y su esposo murió. Y a pesar de eso, ella siguió luchando y ella le dio los estudios a todos mis tíos, todos les dio sus estudios, ellas todas luchando. Y pues para mí es una gran admiración de cómo ella se logró superar, ¿verdad? Cómo ella pues luchó y se esforzó y logró hacer que pues mis tíos tuvieran una vida mejor de la que ella tuvo. Y pues ahora yo siento de que al menos las niñas desde pequeñas están ya llevando esa lucha interior con ellas mismas. Por ejemplo, pues ahora se da mucho el acoso o a veces tenemos como baja autoestima, incluso eso puede afectar a cómo una mujer está luchando interiormente, ¿verdad? Por querer ser mejor, incluso por querer salir de una situación social o sentimental o económica, donde una mujer quizás se siente débil y pues ella lucha cada día con ella misma para superar esto, para seguir adelante, ¿verdad? Así es que creo Exacto. que esa sería mi Muy reflexión. ¿Y usted? bien, Abigail, ¿verdad? Sí, creo Sí, que sí. Vale, muy bien, Abby, muchísimas gracias. Creo que Abby ha explicado muy bien la esencia de lo que la frase nos quiere decir e incluso ella nos ha colocado un ejemplo real, ¿verdad? Que a veces uno puede quedarse en simples qué hipótesis de lo que podría o de lo que tal vez las mujeres hacen, pero en el caso de ella nos ha compartido un ejemplo, el ejemplo de su abuelita que fue o que ha sido una mujer luchadora y que a pesar de los problemas pues ha logrado salir adelante. Y de eso se trata, ¿verdad? Las mujeres, detrás de una mujer poderosa, como nos dice aquí, quizás tal vez no una mujer siempre poderosa, detrás de cualquier mujer, ¿verdad? Independientemente que nos sintamos o que tengamos poder o no, siempre hay una cantidad de dificultades, de obstáculos, de problemas, de muchas índoles que tenemos que superar y que tenemos que pues seguir adelante, ¿verdad? No rendirnos, no decir, es que quizás ellos pueden más o las demás pueden más que yo, nunca nos sintamos menos que nadie, ¿verdad? Las mujeres pues somos especiales y eso también aplica para los chicos, ¿por qué no decirlo? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. En algunas maneras quizás son distintas, ¿verdad? Las preocupaciones, los problemas, las luchas quizás no sean las mismas para hombres y mujeres o quizás sí las sean, pero igual hay que ser perseverantes, hay que luchar, hay que seguir adelante y procurar pues que nuestras metas y nuestros objetivos
estén cerca de nosotros y que nosotros vayamos hacia ellos, ¿verdad? No verlos como algo distante, a que tal vez algún día, no, es que hay que luchar por conseguir nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras metas. Así que espero yo que pues este mensaje nos llegue a todas, a todas las chicas y a todos los chicos también, porque al final todos tenemos que luchar contra nuestros propios obstáculos y estos pueden ser externos o pueden ser internos también, porque a veces las barreras nos las ponemos nosotros en nuestra mente y ahí nos empezamos a limitar. Así que gracias, Abby, y gracias a todos los que pusieron atención. Al final, creo yo que este tipo de reflexiones nos ayudan a ser mejores personas a todos. Y luego, pues vamos a escuchar la lectura mecánica. Recuerden que estamos leyendo Una aguja envenenada. Esta obra se va a evaluar en el examen de periodo. Cuando ya esté el horario oficial de exámenes, se les va a compartir. Esta semana ya no tienen tareas que hacer, así que, o si tienen, pues alguna o dos, ya no tienen tantas como las semanas pasadas, así que léanla, por favor, es una obra muy buena, yo sé que les va a gustar. Si ustedes se van imaginando las cosas que están leyendo, es una obra que a uno lo tiene como bien intrigado de querer saber qué es lo que pasa. Así que vamos a ver, Arturo, ¿ya estás listo? ¿Estás por aquí? Vamos a ver. Hola, señor. No sé si me escucha. Hola, Sí, hola. hijo, todo bien, se ¿Me escucha escucha bien? Va, perfecto. va, ok. Adelante. Va. Los esclavos lo cubren y alguien dice que no debemos tocar nada. Pero en cuanto me sobrepongo, insisto en que lo traslademos a su lecho. A mí me recuestan en la camilla de triclinio y en Gernovia. La vieja ama de llaves me hace beber una infusión de jarabe de amapola. Es la noche más larga de mi vida. Todos entran, salen, se lamentan, lloran tiritando dentro de la manta en la que me han envuelto. Me vienen a la cabeza los presagios de Caio. Después recuerdo vagamente que alguien renueva la llama en el sagrario de los dioses penantes y poco antes de amanecer, dos aidiles examinan el cuerpo y escuchan las explicaciones de los moradores de la casa. No hay duda de que lo atacaron por la espalda, dice uno de ellos. No se aprecian señales de lucha, probablemente ni siquiera lo advirtió, comenta el otro. El veneno de la aguja sin duda era mortal y la muerte llegaría instantánea. Los aidiles me tratan con mucha deferencia, así que el asaltante te derribó y te golpeó en la cabeza. ¿Acertaste a verlo? ¿Acertaste a verlo? Tenía la cara desfigurada por una cicatriz desde la boca hasta la oreja. Me pregunta por qué he tirado de la aguja y si hemos lavado el cuerpo. Claro, ya está amortajado. Por la mañana el propio Sejano está ahí. Después del César, Elio Sejano es el hombre más importante de Roma. Es prefecto de la Guardia Pretoriana y goza de la confianza total del emperador Tiberio, se dice. Que ésta no hace nada sin consultarlo y que Sejano aspira al consulado. Llega la hora del tercia y se hace cargo de todo. A nadie le extraña, dado que a la víctima no solo la unen lazos de parentesco con el emperador, sino se trata un alto funcionario. La investigación dura todo el día. Rufus se queja por lo de abajo. No sé qué esperan encontrar. ¿Estarán buscando huellas? Han puesto patas arriba del despacho del amo y el prefecto no hace más que revolver en los papeles. Sin duda tratan de hallar alguna pista, pues no me gusta que me fingen de esa forma en sus cosas privadas. No, señor. Sejano hace muchas preguntas. ¿Quiere saber en qué asuntos estaba trabajando el senador? Si se mostrara receloso o preocupado y nos pide los nombres de todos los que frecuentan la casa, mientras Rufus continúa refunfuñando antes de marcharse, se despide de mí muy cortésmente. Ya, señor. Muy bien, perfecto. Gracias, Arturo, muy amable por ayudarnos con la lectura de este día. Si se fijan, hemos llevado la continuación desde la primera página del capítulo 1 hasta ahorita y hemos llevado la secuencia de lo que ha sucedido, ¿verdad? Nos hemos ido dando cuenta de cuál ha sido, digamos que, el punto inicial o la situación que está dando marcha o y que da marcha
a todo lo que falta. Ahora una pregunta, ahorita en lo que acaba de leer Arturo, ¿alguien me puede decir el nombre del personaje que está narrando esto? ¿Alguien se acuerda del nombre del personaje que está hablando y que hizo lo de la aguja y que cometió un error al alterar la escena donde estaba Atio fallecido? Vamos a ver si alguien se acuerda del nombre. Voy a hacer un control de lectura ahorita. No, mentiras, no es cierto, pero hemos estado leyendo sobre eso. ¿Alguien se acuerda del nombre del personaje? Empieza con M. Del personaje a quien se le clavó la aguja. Ajá. No, el que se la quitó, el que está narrando la historia. Ay. Menelao. ¿Cómo? Andan cerca. ¿Alguien dijo un nombre por ahí? Menelao. No. Sí empieza con Me, pero no es Menelao. Menelao estaba en Homero Ilíada. Este empieza con Me, pero no se llama así. Vamos a ver. Segundo intento. Me, y después va una S. Si no, se lo voy a dejar de tarea y me lo van a decir el miércoles en la clase. Vamos a ver si alguien se acuerda. Vale, se llama Mesala el personaje. Mesala. Mesala. Yo le iba a decir mesa. Ay, ¿por qué no me dijiste? Me lo hubieses dicho, te hubieras acercado un poco más. Vaya, pero igual, la cosa es que leanla, es una obra muy buena y ahorita empieza lo bueno porque lo que quieren ver es quién fue el asesino de Atio. Entonces ahorita es obvio que uno de los principales sospechosos es Mesala, porque él llegó, tocó el cuerpo, lo agarró, le quitó la aguja, lo hizo que lo bañaran, lo cambiaran y entonces eso no se debe hacer. Entonces ese fue un gran error, pero ya vamos a ir leyendo más adelante, no se las voy a contar para no arruinarse. Bien, ahora entonces vamos a entrar en materia ya. Haciendo una pequeña retroalimentación, así como rapidita por cuestión de tiempo, la semana pasada vimos que la Edad Media fue un periodo, es la secuencia, llevamos una secuencia en cuanto a saber que la Edad Media va del siglo V al siglo XV, es el periodo más largo, el movimiento más largo, si lo queremos ver así, se da o lo vamos a abarcar después del clasicismo, que es el movimiento que vimos en la unidad número 1, y tenía varias características bastante importantes. Una de ellas que yo les mencionaba era el teocentrismo, era una época teocéntrica en la que todo giraba en torno a Dios, a la iglesia. Fue un periodo de guerras, ¿verdad? Guerras, inseguridad, desigualdad social. Habían modelos económicos bien marcados. Uno de ellos fue el feudalismo, otro de ellos fue la burguesía, que surge después. Entonces, al final, todo esto, todas estas características sociales, políticas, económicas que vimos y que están grabadas en la clase anterior, vienen a desencadenar pues también sus efectos en la literatura. Entonces los rasgos generales de la literatura medieval son los que tenemos acá. Primero, transmisión oral. La transmisión oral fue bastante común, si ustedes recuerdan y que lo hemos venido diciendo desde el clasicismo, quizás no había una forma tan metódica o no habían las posibilidades o los avances que hoy tenemos de poder redactar o crear cosas en las computadoras o en máquinas de escribir, imprimir, luego mandar a generar el tiraje de los libros y tener o publicarlos. Eso no se podía, no se tenían en ese momento pues todas esas posibilidades que hoy tenemos. Entonces la mayor parte de la literatura medieval se dio o se transmitió de forma oral. Ya vamos a ver más adelante cómo se llamaban estas personas, que eran los que andaban en las plazas o en los lugares donde frecuentaban la nobleza, relatando o contando esas hazañas. Entonces, cuando decimos transmisión oral, quiere decir que la literatura no se dio en gran escala de manera escrita. Sí habían universidades, si se acuerdan dijimos que en la Edad Media surgen universidades, surgen escuelas catedralicias, pero que estas siempre tenían pues un contacto directo con la parte del clero y la parte de la nobleza. Entonces las personas comunes y corrientes no podían o no iban a una universidad, no sabían redactar o no tenían ninguna estrategia en cuanto a cómo crear textos. Entonces lo que mayormente se daba era la transmisión oral, o sea, hablando, así como que yo les cuente la leyenda de la ciguanaba ahorita, y luego usted se la cuenta al otro y después el otro al otro y así se van transmitiendo de generación en generación, pero de boca en boca. No hay una evidencia concreta y tangible. Ahora, a lo largo del tiempo se van perfeccionando y van surgiendo las maneras de
de plasmar la literatura de forma escrita, pero mayormente y en rasgos generales, la transmisión oral fue la que predominó. Otra de las características de la literatura medieval es el carácter anónimo. ¿Qué quiere decir carácter anónimo? Que las personas que en algún momento decían o transmitían los textos o que escribían, porque sí habían algunos sectores sociales que tenían la oportunidad de redactar o de escribir sus textos, pero cuando había esa posibilidad y cuando los textos aparecían a la luz, porque alguien los había podido escribir, no daban a conocer quién lo había escrito. Pónganle, yo hago el texto, pero yo no voy a decir que Alicia López hizo el texto, sino que voy a poner anónimo que nadie se entere que yo lo hice. ¿Por qué? Porque ya dijimos que durante la Edad Media fue un periodo de represión, fue un periodo en el que la Iglesia, a través de la Santa Inquisición, también tenían un poder represivo enorme, y alguien que escribiera algo en contra de los principios religiosos, de lo que la Biblia decía, de la vida de los santos, de Dios, de la Virgen y todo eso, pues no eran bien vistos y eran incluso castigados. Entonces el carácter anónimo viene directamente relacionado a ello, que si había una crítica o había algo tirándole así, por decirlo, a la iglesia o a instituciones religiosas, pues definitivamente corría peligro. Entonces, ¿qué era mejor? Era mejor quedarse calladito, que el texto se publicara o se fuera reproduciendo, ya sea de forma escrita o de boca en boca, pero que nadie supiera quién lo había hecho. Eso significa carácter anónimo. De hecho, el próximo periodo vamos a leer las primeras dos obras, que es el poema del Mío Cid, y también tenemos el Lazarillo de Tormes, que de esas dos obras son de carácter anónimo. ¿Por qué? Porque lo que tratan esos textos eran situaciones quizás ya más reales y alejadas de la iglesia o de la religión como tal, y por esa razón las personas que lo hicieron dijeron, no, mejor me mantengo aquí en silencio y que la gente lo lea, pero que no sepa, o que la gente lo escuche, pero que no sepa que yo lo hice. ¿Por qué? Porque fue un periodo de oscurantismo. De hecho, se conoce así como el periodo del oscurantismo en la Edad Media, porque hubo un estancamiento enorme de todas las artes, por el mismo temor de ser, pues, torturado o asesinado por la Santa Inquisición. Y el didactismo, que este es el afán de dejar una enseñanza, ¿verdad? También la literatura medieval generaba enseñanzas generadas directamente a la religión. Por ejemplo, el Auto de los Reyes Magos, que es una de las obras o de las primeras que surgen o que se desarrollan aquí. Hay bastantes textos que están orientados a que el que lo lea o el que lo escuche aprenda sobre religión, sobre valores morales, sobre valores sociales, sobre cómo tratar a las demás personas, sobre cómo ser una mejor persona, sobre qué tengo que hacer, me tengo que portar bien para no irme al infierno, sino que irme al paraíso, etcétera. Entonces, el didactismo es dejar una enseñanza positiva en las personas y que la gente actuara de manera correcta, según lo establecido en ese momento. Ahora, durante la Edad Media existieron tres tipos de poetas. Estos solo los voy a mencionar para que ustedes sepan. Haciendo un recordatorio, si ustedes ahorita le ponen una pausa de Edad Media y nos vamos a clasicismo, o sea, nos vamos para atrás, ¿se acuerdan que habían poetas itinerantes que andaban en las plazas o en los lugares relatando las hazañas de los héroes, de los caballeros, de los dioses griegos? Esos se llamaban aedos o rapsodas. Si no se acordaban de esos nombres, acuérdense, porque se los podemos preguntar en el examen. Y en la Edad Media siempre habían poetas, pero estos poetas aquí ya no se llamaban aedos o rapsodas. Ese nombre se quedó en el clasicismo. Aquí ya se llamaban trovadores, clérigos y juglares. Estos tres, los trovadores, los clérigos y los juglares, eran poetas también. Ahora, ¿y por qué existen tres clasificaciones? No como allá en el clasicismo, que era un solo nombre y ya estuvo. Aquí no. ¿Por qué? Porque la estratificación social, o porque las clases sociales estaban bien marcadas, y porque cada clase tenía su poeta específico. En el caso de los trovadores, son los poetas de la nobleza. Aquí está la característica. Sus poemas hablan de amor, muchas veces amor no correspondido, entre un caballero y una dama. O sea que casi siempre, en el caso del trovador, el objetivo era mantener entretenido a la nobleza, o sea, la gente VIP. Yo voy, escucho las historias, estas historias hablan de amor, aún a veces un amor no correspondido, qué lindo, me entretengo.
En el caso de los segundos poetas son los clérigos. Estos clérigos generan literatura con afanes didácticos, ya les dije que significa afán didáctico y moralizante, y su obra sigue los preceptos de algo que se llamó el mester de clerecía. ¿Qué significa mester de clerecía? Es el oficio de los clérigos. Entonces, esta parte está orientada con la religión. El mester de clerecía tiene una relación directa con eso, con la parte de transmitir valores religiosos, ¿sí? En este caso, el cristianismo, uno de los principales, o bueno, su principal objetivo era ese, transmitir valores cristianos, ofrecer modelos de comportamiento. Aquí existen varias, por ejemplo, hay una obra que se llamó El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que está dentro de la literatura religiosa. Entonces los clérigos eran, o el mester de clerecía era la parte de los poetas orientados a la religión, a la parte de ya más orientada a Dios, a la iglesia, y eso era obvio que existía porque la Edad Media fue teocéntrica. Luego el juglar era el tercer tipo, y este era el poeta del pueblo. Viajaba de pueblo en pueblo, recitando, entreteniendo, informando, y sigue las tradiciones de algo que se llamó el mester de juglaría, que es el oficio de los juglares. Eso significa, entonces, ¿qué es la diferencia? Que en el caso del juglar era el común y el corriente, el que le recitaba o entretenía o decía o transmitía enseñanzas a la gente del vulgo, o sea, a la gente del pueblo. No iba a andar un trovador en las plazas o en los pueblos donde estaba la gente del vulgo, porque el trovador era para la nobleza. El clérigo era el mester de clerecía para la iglesia y lo relacionado a ella, y el juglar era el que estaba o el que andaba en los pueblos. O sea que si lo vemos desde el punto de vista, el más accesible o el más común a todos era el juglar, porque el juglar era el poeta del pueblo, ¿sí? Entonces está bien marcado, y si se fijan es bien fácil solo relacionar en esta parte el tipo de poeta con el sector en el que se desarrollaba. Me refiero al sector social, político, económico, ¿verdad? Porque cada uno tenía su sitio, cada uno tenía su ámbito, si lo vemos así. Ahora, la épica medieval o la literatura medieval, es donde ya empezamos a hablar de literatura propiamente, nos dice que hubo varias áreas de desarrollo de la literatura. Tenemos los cantares de gesta, la literatura religiosa y la poesía cortesana. ¿Qué habla o de qué se trata cada uno? En el caso, o así en términos generales, los cantares de gesta eran aquellos textos que hablaban de las hazañas legendarias de héroes de un pueblo y que se ponían como modelos o como arquetipos de conducta. O sea que el próximo periodo, cuando leamos el poema del Mío Cid o el cantar del Mío Cid, nos vamos a dar cuenta de la figura de un caballero. ¿Cómo se tomaba un caballero en ese momento? Refiriéndonos a aquel hombre que andaba con su espada, con su escudo en su caballo, luchando por los intereses de la corona, cómo era capaz de defender su honra, la honra de su familia, sus hijas, su mujer o su esposa en este caso. Entonces es la que tiene que ver con caballeros, con héroes. Estos fueron compuestos en verso, a veces con rima, a veces sin rima, y hay bastantes ejemplos. Por ejemplo, aquí hay algunos nombres. Tenemos el Cantar del Roldán, que fue un cantar de gesta bastante famoso de Francia. También tenemos otro que se llamó el Cantar de los Nibelungos, que está aquí también el ejemplo. El Cantar de los Nibelungos se desarrolló o surgió en Alemania, y todos hablan de eso, ¿sí? Aventuras de alguien, aventuras de un héroe, un caballero que va conquistando terreno, que va luchando, que se va enfrentando con una o con otra persona u otro caballero por motivos de conquistar terrenos o por motivos de defensa de su honra. Entonces, que les quede ya en la mente que el cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid es un cantar de gesta. Luego tenemos la literatura religiosa, que creo que se sobreentiende, ¿verdad? Y que ya mencioné de qué se trata. Es aquella que habla de la vida de los santos, de la iglesia. El objetivo es enseñar o transmitir valores cristianos, ¿verdad? Ser una buena persona, seguir los mandamientos de Dios, hacer lo que a Dios le parece correcto y no andar en cosas profanas o en cosas del mundo, ¿verdad? Sino que a irnos a la parte de la Biblia, de lo que la Biblia nos enseña. Y luego la poesía cortesana, que también es otro tipo de literatura que se da. Esta abarca temas de amor cortés. Se conoce en esto, por ejemplo,
aquí incluso también se pueden meter preocupaciones religiosas, o sea que no quiere decir que, que los cantares de gesta y que la poesía cortesana no tuvieran nada que ver con la iglesia o con Dios, sino que al contrario, siempre Dios, la iglesia, los santos aparecían en todas, solo que la religiosa era un poco más dedicada, ¿verdad? Que solo de eso hablaba, pero en la poesía cortesana se hablaba o se podía hablar de amor cortés, preocupaciones religiosas, hablar del paso del tiempo, podía haber o hablarse de la muerte, del desprecio de lo mundano, o sea que toda la literatura, y eso lo vuelvo a repetir, toda la literatura tenía como base las creencias en Dios o en la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien hacía algo alejado o fuera de las temáticas religiosas, ya sabíamos lo que le pasaba, ¿verdad? No tenían un buen final. ¿Por qué? Porque si se aleja de Dios, lo que merece es un castigo. Entonces, en los cantares de gesta se menciona a Dios, los caballeros siempre se encomendaban a Dios antes de una batalla, siempre le pedían dirección a Dios, siempre, o sea, todas las acciones de toda la literatura siempre tenían que ver con Dios, o sea, siempre estaba la religión, siempre estaban los santos, siempre estaban las misas, siempre estaban las iglesias, siempre estaban las vírgenes. Entonces, a lo que vamos es que todo tenía que ver con eso. Ahora, que cada una, que en el caso de los cantares el centro eran los caballeros y sus luchas, y en el caso de la poesía cortesana era el amor cortés, pero no se alejaban de esto, ¿sí? Que quede muy claro esto, que no era, es que se van lejos de la iglesia, no, no se van jamás, a menos que quisieran que la Inquisición les hiciera o les hiciera llegar a su final, tal vez, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Otra de las obras bien importantes de la Edad Media fue la Divina Comedia. Esta no la vamos a leer este año, pero si usted la puede leer o quisiera leerla por entretenimiento o por curiosidad, sería bueno. En este caso, el tema central de la obra es una visita al mundo del más allá. En este caso, Dante, que es el que funciona como protagonista aquí, va dirigido por Virgilio, y Virgilio es una figura clásica que él toma como base para que fuera su guía, que en este caso fue su maestro, digámoslo así, y él lo acompaña al infierno, o sea que en este caso quiere decir que es un viaje, es un recorrido que se hace a través del infierno, a través del purgatorio y a través del paraíso. De eso trata la obra. Entonces, Dante en este caso considera que hay materia y que hay forma. Es algo bastante complejo que no nos vamos a poner a hablar aquí ahorita, pero para él el infierno tenía una figura de un cono invertido. Entonces, que se van estrechando a través de 9 círculos y que en cada círculo pues hay diferentes tipos de pecados, ¿sí? Y ahí estaba Lucifer, o sea, el diablo, y al final lo que yo podría quizás interpretar de esto es que cuando uno va leyendo y se va dando cuenta, por ejemplo, que en el infierno hay un espacio para las personas que practicaron la gula en exceso. Si lo vemos en el caso de los pecados capitales, la gula es un pecado. Entonces, hay un círculo del infierno para los glotones. Entonces, ahí uno cuando lo lee puede decir, chica, y yo a veces soy glotón y como más de la cuenta aun cuando ya me he llenado. Entonces, quizás ese es el afán didáctico, el como irnos dando cuenta de que algunas cosas que quizás hacemos no son del todo buenas o no son del todo positivas y quizás intentar enmendarlo, ¿verdad? Luego también describe que hay en el purgatorio y luego llega al paraíso, donde en el paraíso se encuentra con Beatriz, y Beatriz en este caso es o tiene la figura del ser que se encuentra en el paraíso, ya no es Virgilio, sino que ella, y da la casualidad que Dante siempre estuvo enamorado de ella, entonces era como el crush de él, ¿verdad? Y al final pues fue un amor imposible que nunca se pudo dar, y por eso es que él coloca a Beatriz en la parte del paraíso, para él su paraíso. Entonces, hay una historia detrás, pero en sí la Divina Comedia, y no es un chiste, o sea, no es un libro de, hey, quizás son chistes los que voy a encontrar aquí, es una comedia. No, en realidad no es una comedia así como las que leímos en las comedias grecolatinas, que algo de chiste tenían. Esta no, esta es orientada definitivamente al paso de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Ahora, hablando de la España medieval, centrándonos ya en la parte de España y para avanzar respecto a tiempo, hay una secuencia, digámoslo así, de cómo es que en España hay bastantes, o durante la Edad Media se da la mezcla o se da la convivencia de varias culturas. Comenzando por el siglo III antes de Cristo, si se fijan, dijimos que la Edad Media va del siglo V al XV, pero desde el siglo III antes de Cristo, si estamos hablando de tiempo antes, empiezan a darse una interacción de varias culturas en la península ibérica. La península ibérica es esto, ¿verdad?
Y lo que pasa aquí es que se da un contacto entre romanos y españoles. Los romanos llegan a conquistar o llegan o aparecen en la península ibérica y empiezan a mezclarse con las culturas que ya estaban ahí, que se conocen como pueblos prerromanos. Habían varios, los romanos bautizan con el nombre de Hispania a este lugar, a la península. Luego del siglo XI al XIII, ya después de Cristo, se da la consolidación de las lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas que surgen de la combinación de los pueblos que ya estaban en la península con el latín, y el latín es la lengua que llevaron los romanos. Entonces, por eso es que se llaman lenguas romances. El castellano, el que hablamos nosotros, o sea, que hoy manejamos como español, es una lengua romance que surge de la combinación de varias influencias y una de ellas es el latín. Luego apareció otro que se fue el catalán, otro que fue el gallego y así fueron surgiendo o se fueron consolidando varias lenguas. Luego aparece algo que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo. Esto fue un núcleo cultural donde empiezan a convivir intelectuales cristianos, musulmanes y judíos. O sea que en la península empezaron a llegar todos, y empezaron a llegar los cristianos, llegaron los musulmanes, llegaron los judíos, y al final es como una combinación para bien, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque hizo más grande la cultura o hizo un poco más amplio el conocimiento en varias áreas. Y Alfonso X el Sabio fue uno de los máximos impulsores del castellano como tal y de la influencia o de la expansión del mismo, más que de los otros, más que del gallego, más que el portugués. Por esa razón el castellano es que se volvió tan común y pues cuando llegan los españoles al Nuevo Mundo, o sea, a América, pues es la lengua que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Ya al final de la Edad Media se da una ruptura de la convivencia entre cristianos y judíos, o sea que las cosas ya no son tan color de rosa y empezamos a ver quién puede más. Obviamente las cruzadas de los judíos pretendían de los cristianos, perdón, pretendían que el cristianismo fuera la religión oficial, mientras que los judíos querían que la religión de ellos fuera, mientras que los musulmanes querían que la religión de ellos fuera. Entonces empezó a darse como ese pleito, esa lucha. Y de hecho hubo matanzas de hebreos que propiciaron la conversión masiva de numerosos judíos. Esto es luchas de religión, o sea, hablando de religión. Esto no se los voy a preguntar así como, mire, bien específico, cuénteme, dígame detalles, porque esto es solo para que sepamos, o sea, no es puchicas años, pero es un montón. De hecho, en la guía está la teoría completa de esto, en el libro hay información completa de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Leer mucho, mucho para que todo vaya quedando o para ir complementando lo que yo les digo aquí. Emilia, ¿ibas a decir algo? ¿Tenés alguna pregunta? Sí, eh, no escuché muy bien sobre del reino portugués, no escuché, bueno, pero la cosa es que, ¿por qué será que entendemos medio el portugués? ¿Por qué tenemos qué? ¿Cómo otra vez, hija? ¿Por qué entendemos medio el portugués? ¿Tendrá algún tipo de relación? Vaya, fíjate que en este caso lo que podríamos pensar es que hay algunas palabras o algunas cosas que tienen como la misma raíz o el mismo significado. De hecho, entre las lenguas hay algunas semejanzas y algunas diferencias, pero en este caso, de hecho, si el portugués es una lengua romance también, significa que también viene del latín. Entonces, si la misma base que es el latín, se expande y tuvo influencia para el gallego, para el portugués, para el castellano. Entonces, esa es la razón, Emilia, que tienen como el mismo tronco en común, que en este caso es el latín, que el latín era la lengua de los romanos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, o esa es la razón. Algunas veces nosotros entendemos, y eso tenés toda la razón, entendemos algo el portugués, por lo menos algunas cosas se parecen, y es por eso, es porque también es una lengua romance, entonces también viene del latín. Otra de las tipos de las composiciones que son importantes o que surgen en la Edad Media, ya para ir terminando la clase, es el romance. Los romances son una composición de versos. Estos sí son versos y los versos son de 8 sílabas cada uno con rima sonante en los versos pares. O sea, esta es una característica métrica bien común. Existen algunos tipos de romances que hoy se han clasificado como los viejos, los antiguos, los artísticos, y aquí es donde también pertenece el poema del Mío Cid. Quiere decir que el poema del Mío Cid es un cantar de gesta por la temática que aborda y es un romance por la forma en la que está escrito. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta
que tiene hasta rima y uno se queda, híjole, ¿y cómo hizo la persona que lo escribió para ir haciendo cuadrar, que cada verso tuviera 8 sílabas, que fueran con rima y que todo fuera sonando bien chivo, casi que musical? Entonces, esa es la característica. Ahora, uno puede decir ahora, qué bárbaros, esto fue una gran creación, y la verdad sí lo fue. Entonces, no puede uno ver de menos ningún movimiento porque cada uno de ellos tuvo una influencia, o tuvo una influencia que hasta nuestros días pues ha llegado. Y la última que vamos a mencionar, otra obra, es La Celestina. La Celestina también la podemos conocer o también se puede identificar, o el nombre antiguo es La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Y esta es una obra medieval por excelencia también, en la que se dice que se comienza con la modernidad literaria en España. Es una obra cumbre de las letras, si no fuera por Don Quijote de la Mancha, que le quitó el lugar. La Celestina es una de las mejores o es una de las más sobresalientes. Esta sí tiene autor, no fue anónima, en su momento ya Fernando de Rojas se conoce como el autor, aunque algunos todavía entran en discusión si existió o no existió, si él escribió o no le escribió, pero igual La Celestina es una obra bastante buena, bastante referencial, digamos, si lo queremos ver así, de la literatura medieval. Así que esto es todo, porque tienen que irse a otra clase. Anoten las páginas del libro que pueden leer y que tiene relación con el tema. De la página 45 a la 49 hay información de esto. Les aconsejo, léanlas. Léanlas para que ustedes vayan complementando, y si después leen la información del libro y quieren volver a escuchar esta clase, vuélvanla a escuchar. A veces las cosas, entre más uno las oye, las escucha, pues se nos van quedando. Así que si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerla, y si no, pues nos quedamos hasta acá, van a su otra clase y nos reunimos, primero Dios, el día miércoles para desarrollar otro contenido. ¿De acuerdo? Gracias, señor. Bueno, gracias a ustedes, hijos. Que tengan un bonito día. Gracias, señor. Gracias, señor. Con Gracias, gusto. señor. Adiós. Muchas gracias. Por nada, hijos. Hasta luego. Gracias a ustedes por su asistencia a la clase. Feliz día. Gracias, señor. Por nada, hija. Hasta luego.